Jesús, y le queremos desear un feliz cumpleaños a ella. Pero también tengo otra sobrina que cumple años en este mes de agosto, mi sobrina Estefanía, la hija de nuestra hermana Patty, la hermana de mi esposa, y también le queremos desear un feliz cumpleaños a ella, para que Dios siga bendiciendo su vida, para que Dios siga obrando en su corazón y le dé mucho más este año a las dos. Amén. Entonces, doble bendición para nosotros como familia. Dios es bueno y es fiel. Hermanos, rápidamente les quiero recordar o anunciar a los que todavía no saben, que el domingo que viene, que es domingo, ahorita les digo, 30, perdón, no el domingo que viene, el domingo 6 de septiembre, el domingo 6 de septiembre, que es no el domingo que viene, sino el próximo, el primer domingo de septiembre, que es el 6 de septiembre, va a ser nuestro primer servicio de regreso en casa. Pero no va a ser en el santuario, porque todavía no nos permiten reunirnos en el santuario, pero nos vamos a estar reuniendo, hermanos, en el estacionamiento de la iglesia. El gobernador de California ha permitido que las iglesias se reúnan y tengan sus servicios afuera del santuario. Muchas iglesias ya lo están haciendo. Mi esposa mandó un cuestionario e hizo una encuesta de a quién le gustaría participar en un servicio afuera, y la mayoría de ustedes contestó a favor. Entonces, en los próximos días vamos a estar haciendo las modificaciones necesarias, pero ustedes empiecen a tomar en cuenta que el servicio ya va a empezar el 6 de septiembre afuera, y va a ser al mismo horario por ahorita, a las 11 de la mañana. Lo vamos a mantener ahí porque la iglesia de Palm Harvest también va a tener su servicio antes que nosotros afuera, y tenemos que esperar que ellos salgan y hacer los arreglos necesarios. Entonces les vamos a estar avisando entre los estudios, por medio de la conexión que tenemos con Messenger y por texto, de cómo va a estar la situación. Pero preparen sus corazones. De todas maneras, hermanos, lo vamos a estar grabando y poniéndolo en Facebook Live para todos aquellos que no quieran o no puedan participar aquí en casa cuando lo empecemos, pero lo quieren seguir viendo ustedes desde Facebook Live. Eso se va a seguir haciendo y se va a seguir compartiendo para que todas sus amistades que ven el servicio también lo sigan disfrutando. Amén. Entonces, eso es lo que viene. El 6 de septiembre regresamos a nuestro servicio aquí en la iglesia, en la parte de atrás. También vamos a estar anunciando cómo vamos a estar haciéndole con los grupos de las hijas del rey, o los grupos de hombres de valor. Todas las cosas que se van a estar haciendo. El centro de aprendizaje también va a abrir sus puertas ya mañana, pero la mayoría de las cosas es virtual, algunas cosas aquí en casa, y así le vamos a estar haciendo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Judas 1, 17 en adelante. Es un libro antes del libro de Apocalipsis. Judas 1, 17 en adelante. Déjenme ver si... Muy bien, Judas 1, del versículo 17 en adelante, y les voy a leer yo, hermanos, de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional.
Dice así, dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. En este libro de Judas, hermanos, estamos nosotros viendo una exhortación, un aviso para la vida cristiana, para los hijos de Dios, cuando estamos tratando o lidiando con personas que nos quieren desviar de nuestra fe. Y estamos, es una exhortación para cómo tratar en los tiempos finales, los cuales nosotros estamos viendo y lo que estamos viviendo, las situaciones que se ven, todo lo que está aconteciendo, hermanos, cada vez más está llevando la situación humana más cerca de los propósitos divinos, de los propósitos en la palabra de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es ahí donde Judas nos da un hermoso consejo. Judas era el siervo de Jesucristo, obviamente hermano de Jacobo. No es Judas el que lo traicionó, el que nos está dando este consejo. Y él empieza con un mensaje muy importante y recordándonos acerca del mensaje de los apóstoles, el evangelio. Y le dice así en el versículo 18, de lo que decían los apóstoles: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que es una de las cosas que estamos viendo hoy en día, la situación del mundo. Dice: tengan cuidado de los burladores que viven según sus propias pasiones. Cada vez más, hermanos, nos damos cuenta de la condición humana. Cada vez más nos damos cuenta de la realidad pecaminosa del mundo y del corazón de aquellos que están alejados de la palabra de Dios, que no solo se alejan de la palabra de Dios, no solo están alejados y viven una vida incorrecta, y como dice aquí, viven sus pasiones impías, pero no solo hacen eso, sino se burlan todavía de la palabra de Dios. Y eso lo vemos todos los días y lo vemos cada vez más. Hermanos, estamos en tiempos difíciles en los cuales el mundo se burla de la palabra de Dios. No hay respeto absoluto para la palabra de Dios, e incluso ustedes se pueden dar cuenta cuando uno decide estar firme en su fe y pararse en la fe y tomar decisiones por la fe y por la palabra de Dios, y vemos cómo la gente se levanta y se burla y ataca a los hijos de Dios, atacan la palabra y se burlan de lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Y no solo ya la gente lo hace, sino los gobiernos respaldan
todo este tipo de cosas y respaldan todas estas cosas que la gente está haciendo en contra de la palabra de Dios. Porque no solo es la gente que se burla porque hacen cosas malas y quieren hacer ver la palabra de Dios como algo malo, sino ahora se respaldan con leyes y cosas que el mismo gobierno aprueba como bueno para burlarse de la palabra de Dios. Y Judas nos exhorta y nos dice: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Eso lo estamos viendo. Estamos viendo los últimos tiempos. Dice: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Eso lo estamos viendo ya. No solo la gente que se burla, no solo todo lo que estamos viendo, hermanos, en la televisión, cosas que ya se aprueban para burlarse de la fe, programas que salen ya burlándose de nuestra fe, burlándose de la palabra de Dios, burlándose de Dios, y viven conforme a sus pasiones impías. Y dice que estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y aquí es donde debemos de poner mucha atención y tener mucho cuidado. Judas nos está dando un consejo de lo que viene en los últimos tiempos. En los últimos tiempos se levantará gente que vive bajo sus pasiones impías y se van a burlar de la fe. Pero también dice que estos causarán divisiones y se dejarán llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Está hablando, hermanos, de personas que se van a desviar, de cristianos que se van a desviar y que se van a dejar llevar por sus propios instintos, pero estos no tienen el Espíritu de Dios. Y dice: estos son los que causan divisiones. Es aquí donde debemos de poner mucho cuidado y poner mucha atención, porque dice Judas que en los últimos tiempos va a haber gente que se presente como hijos de Dios, que se van a dejar llevar por sus propios instintos carnales y sus propios instintos naturales para dividir al pueblo de Dios. Ahora pongamos atención a los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Cada vez más vemos una gran confusión en el cristianismo y en el pueblo de Dios. Personas que se llaman cristianos, se dicen cristianos, pero que aprueban las cosas que van en contra de la palabra de Dios, que aprueban las acciones del pecado que va en contra de la palabra de Dios y que lo hacen ver como algo tan normal, algo tan natural, y dicen: bueno, es que Dios ama a todos, es que Dios es amor, y quieren esconder la verdad de la palabra de Dios, taparla y cubrirla con el hecho de que, bueno, Dios ama a todos y entonces Dios está de acuerdo. Y es donde empieza la confusión y es donde empieza la división, y lo estamos viendo ya. Estamos viendo iglesias que adaptan y que están de acuerdo con leyes humanas que van totalmente en contra de la palabra de Dios, y ellos toman esa posición de acuerdo de igual manera que el gobierno la toma, porque dicen: Dios es amor, y permiten que las cosas que ofenden a la palabra de Dios formen parte de lo que ellos son y por lo que ellos en lo que ellos están firmes, confundiendo al pueblo de Dios. Y hoy en día, hermanos, hoy en día estamos viendo más que antes una gran confusión y una gran división en el cuerpo de Cristo, porque permitimos que la ideología y que las cosas de aquellas personas que no tienen al Espíritu de Dios vengan a poner duda en los corazones de los cristianos. Porque se levantan opiniones, se levantan estilos, se levantan maneras diferentes de presentar la palabra de Dios, y empieza una gran división. Y por eso Judas nos da un aviso acerca de esto. Dice: estos son los que causan divisiones, y escuchen,
y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Son personas que se dejan llevar simplemente por lo que ellos creen que está correcto, por sus propios instintos carnales. Ellos dicen, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que se debe de hacer o se tiene que hacer, y se dejan llevar por ese instinto. Pero dice Judas, no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Y nos está dando un aviso de cuidarnos de personas así, de cuidarnos de personas que se presentan como hijos de Dios y que presentan la palabra, pero no la presentan completa o no la presentan como la verdad. No presentan simplemente lo que ellos quieren. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo de Judas? Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, este es el consejo que nos da. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros, los hijos de Dios, en los últimos tiempos? En lo que estamos viendo claramente estamos viendo aquellos que se burlan de la verdad, aquellos que se burlan de la fe, aquellos que viven bajo sus propias pasiones impías. Estamos viendo aquellos que causan división en la iglesia de Cristo, que vienen a confundir al pueblo de Dios, que quieren presentar la verdad de la palabra de acuerdo a su propia opinión. Personas que no tienen el Espíritu de Dios. Eso lo estamos viendo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, veamos qué nos dice. Manténganse en el amor de Dios. Primer consejo importante. Dice, ustedes hermanos, manténganse en el amor de Dios. Muy importante. Primer consejo. Usted y yo nos debemos de mantener en el amor de Cristo Jesús. Usted y yo, en medio de todo lo que estamos viendo, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos experimentando, nos tenemos que mantener en el amor de Dios. Tenemos que mantener nuestra vida conectada en el amor de Dios Todopoderoso, enamorados de Cristo, enamorados de su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, edificándose sobre la base de su santísima fe. La primera cosa que debemos de hacer es mantenernos enamorados de Dios. Es el primer paso de tomar. Mantenernos enamorados de Dios, que no dejemos que todo lo que está pasando a nuestros alrededores nos aleje de Dios, que no dejemos que todo lo que vivimos nos aleje de Dios. Como dije hace rato, que no importa que tengamos semanas difíciles, semanas duras, semanas que a veces nos hacen llorar, nos tiran de rodillas, no dejemos que eso nos aleje del amor de Dios. Debemos de mantenernos firmes en el amor de Dios. Segundo, edificándonos sobre la base de su santísima fe. ¿Cómo nos podemos edificar sobre la base de nuestra fe? Bueno, la palabra de Dios es lo único que nos puede edificar. Y yo lo he dicho una y otra vez, hermanos, cada que escuchemos algo, un mensaje, algún predicador, algún hermano, algún consejo, cada que alguien venga, se te acerque y te diga, Dios me dijo esto, Dios me habló, cada que escuchemos a alguien predicar un mensaje acerca de la palabra, nosotros debemos de verificarlo con la base que tenemos, la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Todo lo que estamos escuchando en estos tiempos debe de ser, hermanos, pasado por el lente de la palabra. Pero si usted y yo no nos edificamos en la palabra de Dios, si usted y yo no la estudiamos, no la escudriñamos, no la leemos, si usted y yo no estamos constantemente conectados con la palabra de Dios y no somos edificados en la palabra, y nuestra fe no es edificada en eso, entonces vamos a ser confundidos rápidamente, fácilmente. Fácilmente se va a levantar alguien y va a decir su opinión, o va a predicar lo que piensa, e incluso va a decir, esto es lo que Dios me dijo que dijera. Y si nosotros no tenemos una base de la palabra de Dios, vamos a creer absolutamente todo lo que se nos presenta.
Cualquier cosa que se nos presente lo vamos a creer y vamos a decir, esto es lo que dijo el hermano tal y es famoso y lo vemos en la televisión y tiene 3, 4, 5 mil personas en su iglesia o tiene 10,000, 50,000 seguidores. Quiere decir que a lo mejor está en lo correcto. No debemos de quedarnos con la duda, debemos de ir a la palabra de Dios, pedirle al Santo Espíritu que nos guíe. Dice, primero nos tenemos que mantener enamorados de Cristo, de Dios Todopoderoso. Segundo, debemos de edificarnos sobre la base de nuestra fe. Tenemos que leer la palabra. Tercero, dice, orando en el Espíritu Santo. Y orando en el Espíritu Santo. Tenemos que orar. Tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que buscar que Dios nos dé el discernimiento para poder entender su palabra. Tenemos que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a discernir las cosas y los tiempos que estamos viviendo. Que cuando nosotros estemos leyendo la palabra, el Espíritu de Dios nos hable para nosotros poder entender su palabra en su totalidad, para que no seamos confundidos, para que cuando nosotros estemos cuestionando algo que estamos escuchando de aquellos que se levantan a dividir la iglesia de Dios, nosotros al leer su palabra le pidamos al Espíritu Santo la guianza para poder nosotros comprender si lo que se presentó es cierto o no de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Esto es importantísimo. Esto lo debemos de hacer, hermanos, en lo que esperamos dos cosas: o la venida de Cristo, el regreso de Cristo por nosotros, o cuando llegue mi tiempo final en esta tierra. Lo que está diciendo aquí, que nosotros debemos de mantenernos siempre enamorados de Dios, siempre firmes en la palabra y siempre orando en el Espíritu Santo hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que se termine mi tiempo en esta tierra. Y solo así nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Solo así nosotros podemos, hermanos, vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Solo así nosotros vamos a poder cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Porque en los tiempos difíciles se levanta la confusión, se levantan aquellos que nos quieren desviar de la verdad, y nosotros no debemos de bajar la guardia. Lo que Judas nos está diciendo es, hermanos, no bajen la guardia en tiempos difíciles. Debemos de siempre estar nosotros enamorados de Dios, edificándonos en la palabra y orando a todo tiempo hasta que Cristo venga por nosotros. También nos aconseja a tener compasión de los que dudan. Dice, tengan compasión de los que dudan, versículo 22. Debemos de tener compasión de aquellos hermanos que están dudando ahorita. Hay mucha gente, crean o no, hay mucha gente hoy en día dudando de su fe. Por todo lo que está pasando, por todo lo que están viviendo, por todo lo que están experimentando, hermanos, hay mucha gente que está dudando de su fe. Mucha gente hoy en día, créanmelo, está dudando de su fe. No saben qué hacer, no saben a dónde irse, no saben a quién seguir, no saben si todo lo que se les presenta es cierto o no. Y están dudando. Y la palabra de Dios dice que nosotros, que usted y yo, que se mantiene enamorado de Cristo, que está firme en la palabra y que se está edificando constantemente la palabra y que está buscando siempre la guianza del Espíritu Santo en oración, debemos de tener compasión por aquellos que están dudando. Debemos de tener compasión porque el enemigo hace un excelente trabajo en meter duda en el pueblo de Dios. Y usted y yo no debemos de criticarlos ni mucho menos, sino al contrario, tener compasión.
tener compasión de ellos y ver cómo podemos ayudarlos. El trabajo de nosotros es ayudar a aquel hermano o hermana que está dudando de su fe y ayudarlo y guiarlo con la palabra de Dios y con compasión, para que se vuelvan a afirmar, para que estén firmes, para que no duden. También nos aconseja, dice, y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Está hablando de aquellas personas, hermanos, que entró la duda a su corazón, entró la duda en ellos y ya se alejaron por completo. Aquellas personas que ya no quieren seguir a Dios, o aquellas personas que no quieren nada con Dios. Y dice, a esos sálvenlos arrebatándolos del fuego. Hagamos algo por las personas que no conocen de Dios. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio en todo tiempo. Y lo que Judas nos está diciendo en este mensaje es que no importa el tiempo que estemos viviendo, no importa que se han levantado burladores, personas que se burlan de la palabra, no importa que se han levantado personas que dividen, quieren dividir la iglesia, quieren confundir al pueblo de Dios. Nosotros debemos de seguir firmes, enamorados de Cristo, cimentados en la palabra de Dios y orando en el Espíritu, siguiendo la obra, haciendo la obra, teniendo compasión por los que dudan, salvando a los que no quieren nada con Dios, arrebatándolos del fuego y compadeciéndonos de todos los demás. Pero vean el consejo que da, dice, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y ahí es donde está el consejo que muchos confunden. El tener compasión por los que dudan, el salvar y buscar a aquellos que no quieren nada con Dios, el compadecerse de los demás, no quiere decir, hermanos, que debemos de estar de acuerdo con el pecado que ofende a Dios. El nosotros hacer algo por la situación del mundo, el nosotros anhelar predicar el evangelio y amar a las personas, tener compasión de aquellos que se están perdiendo, no quiere decir que nosotros debemos de estar de acuerdo, ni mucho menos participar en el pecado que aquellos cometen que ofende a Dios. Dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada de su cuerpo. Danos a entender, aborrezcan el pecado, pero amen al pecador. Tengan compasión por aquellos que se están alejando de Dios, o ya están alejados, o no han querido nada con Dios. Amar a aquellos que pecan, pero no amar el pecado. Y es ahí donde la iglesia no puede comprometer. No se puede comprometer, hermanos, donde la iglesia debe de entender lo que la palabra de Dios dice y estar firme en ello. Y amar a las personas que no conocen de Cristo, amar a aquellos que viven en pecado, pero nunca amar al pecado, nunca permitir y decir, está bien, estamos de acuerdo, está bien, pueden hacer eso, simplemente ustedes vengan. No es así. Y es lo que estamos viendo en los últimos tiempos en la iglesia del Señor. Y es donde Judas nos habla de aquellas personas que viven conforme a su propia opinión y causan división porque simplemente dicen, bueno, es que está bien, Dios es amor, Dios ama a todos, usted venga y no se preocupe de absolutamente nada, Dios lo ama. Eso es cierto, pero el hecho de que Dios te ama, Dios quiere que te enamores de Él, y Dios quiere que por medio de ese amor que tú ahora sientes por Él, empieces a ser edificado por medio de la palabra de Dios. Y cuando tu amor sea grande por Dios, cuando te empieces a enamorar de Él, vas a comprender y vas a entender que son las cosas que ofenden a Dios, y por amor las vas a dejar de hacer. Por amor dejamos de hacer las cosas que ofenden a Dios. No porque vivimos una religión que nos prohíbe hacer las cosas, es todo lo contrario. Es por amor a Dios que dejamos el pecado porque no lo queremos ofender.
Y es así como uno cambia su vida, es así como uno deja el pecado atrás, es así como uno se aleja de las cosas por amor a Dios. El problema está cuando pensamos que porque Dios es amor, Dios no se ofende con el pecado que yo cometo y lo puedo seguir cometiendo, al fin Dios es amor. Ese no es el caso. Porque aquí dice: aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por el cuerpo de los que pecan. Quiere decir, aborrezcan todo aquello que el pecado hace. Amen a la gente, amen a las personas, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de ellos, tengan compasión de los que dudan, pero no participemos en el pecado de ellos, ni mucho menos el pecado que el mundo ahora nos está haciendo creer que es normal. Lo que el mundo está haciendo ahorita, el enemigo lo que está haciendo es hacernos ver el pecado como algo normal, como algo que ya es aceptable, que todo lo malo, el pecado que el mundo hace, lo quiere presentar como algo completamente normal. Está bien, no hay problema. De todas formas, Dios es amor. De todas formas, Cristo te ama. Y hay verdad en eso, pero está presentado equivocadamente. El hecho de que Dios nos ama, el hecho de que Dios nos perdona, el hecho de que Dios tiene misericordia, el hecho de que Dios mandó a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, no quiere decir que ahora tenemos libertad para estar pecando constantemente. Es todo lo contrario. Es el poder entender que tanto nos amó Dios que quiere que nos enamoremos de Él. Y cuando tú te enamoras de Dios, automáticamente tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tú, por amor a Dios, no quieres ofenderle. Porque tú, por amor a Dios, te edificas en su palabra y empiezas a ver los secretos de la palabra de Dios, y empiezas a ver cómo la palabra de Dios edifica tu vida y todo lo que ofende a Dios, y por amor a Él lo dejas de hacer. Pero no podemos, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, no podemos dejarnos moldear por el pecado de este mundo y aceptarlo como si fuera algo normal, aceptarlo como lo que todos están haciendo, todos están participando, bueno, y es lo que ahora se tiene que hacer. No. Judas en esta palabra nos da una exhortación hermosa. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en los últimos tiempos? Porque los estamos viendo. Y los voy a repetir para terminar. Versículo 20 y 21 dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Dice: mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Es por el resto de nuestra vida, hermanos. Es por el resto de nuestra vida, ya sea que Cristo venga por nosotros o ya sea que nos toque nuestro tiempo final en esta tierra. Pero quiere decir que siempre debemos de estar firmes, siempre debemos de estar orando y siempre debemos de estar enamorados de Dios Todopoderoso. Y así no vamos a ser confundidos, así no vamos a ser burlados, hermanos, en los últimos tiempos. Debemos de estar firmes porque estamos experimentando tiempos difíciles, hermanos. Estamos experimentando un ataque completamente diferente del enemigo, pero un ataque el cual el Dios Todopoderoso ya conocía y ya conoce, y prepara a su pueblo para poder estar firme, para poder combatirle, para poder salir victorioso. Entonces, en esta mañana, hermanos, los quiero animar que no importa
que no hemos estado juntos, no importa todo lo que es el tiempo que hemos estado separados. Los voy a animar a que sigan enamorándose de Dios, que sigan buscando a Dios, que sigan agarrándose de su palabra, que sigan firmes, que no permitan que lo que estamos viviendo apague ese fuego que existe dentro de cada uno de ustedes, que sigan enamorándose del Señor, sigan cantando, sigan adorándole, sigan orando, sigan edificándose por medio de la palabra de Dios. En sus tiempos a solas, lean la palabra, edifíquense en la palabra. Si llegan a escuchar algo por ahí, algún mensaje o algo, revísenlo por medio de la palabra de Dios, verifíquenlo con la palabra, edifíquense. Y por tercero, busquen a Dios en oración. Busquemos a Dios en oración. Es bien fácil descuidar la oración, es bien fácil preocuparnos en las tareas del diario vivir, con todo lo que pasa, con las distracciones, con los problemas, pero necesitamos buscar a Dios por medio de su Espíritu, y el Espíritu es el único que nos va a ayudar a discernir todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Los voy a animar, como dice a Judas en su palabra, a mantenernos firmes en tiempos difíciles, porque estamos viendo y viviendo tiempos difíciles, pero usted y yo somos llamados a estar firmes, amén, a no comprometer la palabra de Dios, a no comprometer la verdad de la palabra, que no importa las leyes o lo que el mundo apruebe, si no están de acuerdo con la palabra de Dios, si son cosas y es pecado que ofende a Dios, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros debemos de amar al pecador, amar a los que tienen duda, amar a los que están perdidos, pero nunca aceptar el pecado como la verdad. Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que su Espíritu Santo nos guíe en estos tiempos que estamos viviendo, que sea Él que nos ayude a discernir, hermanos, todo, absolutamente todo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, para que su pueblo salga victorioso y para que la palabra de Dios no sea burlada. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, una vez más te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres, por todo lo que haces, Señor, porque tú estás con nosotros, porque sabemos que en este tiempo tan difícil, Señor, tú estás con tu pueblo, tú respaldas a tu pueblo, pero tú quieres, Señor, que tu pueblo esté firme, que tu pueblo no sea confundido. Tú quieres, Señor, que tu pueblo, Señor, esté buscándote en oración, que no sea burlado, que esté firme en lo que es, y que no, Señor, comprometamos la verdad por la mentira y el pecado de Satanás, que estemos firmes en lo que somos, que no importa si el mundo se ofende, Señor, por nosotros estar firme en la verdad, que no importa, Señor, si se burlan de nosotros, pero si nosotros nos paramos firme en lo que somos, en lo que creemos, bendito Dios, tú vas a ser victorioso en nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Dios, por todo lo que eres y todo lo que haces por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Contento siempre de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Una cosa más, un mensaje más que se me olvidaba compartirles. Este jueves a las 6:30 de la tarde, jueves 27 de agosto, 6:30 de la tarde, me han invitado a un evento que se llama Una Voz. Es un evento de iglesias que se unen para adorar y alabar al Señor Jesús una vez al año. Hace tiempo participamos en este evento y me han invitado este jueves una vez más a participar. A las 6:30 de la tarde va a ser en la iglesia de Calvary Chapel aquí en Costa Mesa, y va a ser afuera en el campo de béisbol. Voy a ver si podemos compartir el flyer. Mi esposa parece que lo tiene, porque parece que se tienen que registrar, y como lo van a hacer es de que si usted se registra con su familia inmediata,
cuando llegue al evento, cada quien se va a mantener en un círculo que va a estar ya puesto ahí para poder guardar la distancia con las demás personas. Se requiere máscara. Y voy a estar compartiendo un poco de la palabra ahí en ese evento, pero va a haber alabanza y adoración, y es un tiempo de oración también para que Dios Todopoderoso siga uniendo a su cuerpo, que Dios siga uniendo a su pueblo en medio de lo que estamos viviendo. Entonces vamos a ver cómo compartimos esa información. Si le gustaría atender, se puede registrar, y voy a ver si le digo lo podemos compartir al rato con mi esposa en Facebook, para que usted vaya al link que tiene que ir y registrar a su familia. Va a ser este jueves a las 6:30 de la tarde en Calvary Chapel de Costa Mesa, en el campo de béisbol. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, y que tengan un hermoso resto del día. Dios los bendiga.